Hola, buenas. Estamos aquí en Elders. Nuestro invitado de hoy es Víctor Soto. Víctor es emprendedor, es ingeniero en alimentos y también tiene una faceta o tuvo una faceta de cuidador de una persona mayor. Ahora le queremos consultar su experiencia al tener esta dualidad de trabajo en algún momento de su vida. ¿Cuáles fueron sus mayores em, desafíos? Hola, Víctor, primero que todo. Y nada, te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus primeros desafíos al verte enfrentado al cuidado de un familiar y tú verte como un cuidador informal, como se le llama? Es decir, un cuidador que no trabajó toda su vida como cuidador y que se ve enfrentado en cierta etapa de la vida a cuidar, sobre todo a un familiar querido. Queríamos saber tu experiencia de eso. Hola Camila, gracias. Mira, en realidad cuando hablamos de lo primero es no tener mucha conciencia de que se está comenzando una historia de cuidador. Primero uno comienza pensando en que chuta, mi ser querido está empezando a tener problemas, siendo que estaba tan bien, siendo que era todo tan perfecto, íbamos tan bien. Y empieza como un tema psicológico de decir, pucha, qué lata, yo no quiero esto, yo quiero que ella esté impecable. eh, Empezamos como a sentirnos un poco complicados, un poco más tristes de ver que ese adulto mayor que uno ama tanto está comenzando a tener quizás un problema que puede llevar a más y que a lo mejor se puede acercar el momento final. Entonces, lo primero es como una especie de tristeza, de como de no entender por qué, si todo iba tan bien. Va por ahí. ¿En algún momento te viste sin herramientas como para enfrentar esta nueva tarea de cuidador? Porque veo que tu trabajo formal de toda la vida o tu profesión misma no tiene que ver con salud, por ejemplo, o con bienestar particularmente o muy ligado a eso. Entonces, o bienestar personal me refiero. ¿Te viste en algún momento como que te faltaron herramientas, que te hubiese gustado tener mayor conocimiento quizás básico de algún tipo de cuidado básico o no sé, cualquier otro tipo de conocimiento o herramienta o no sé, habilidad cuando te ves enfrentado en la tarea de cuidar? Mira, yo te lo puedo plantear de dos maneras. La primera, pude comparar, pude decir qué habría pasado si yo no hubiera tenido esta motivación, qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido más tiempo, qué hubiera pasado si no hubiera habido mucho dinero. O sea, no había dinero en realidad, pero si no hubiera habido ese dinero, por lo menos. Ujú. Y realmente habría sido extremadamente precario como cuidador, habría sido una historia con mucho dolor, donde habría habido en algún minuto gente que me habría dicho, ya, pero ¿y por qué no hicieron esto? ¿Por qué no vieron a esto otro? ¿Por qué no preguntaron esto? ¿Pero por qué no la llevaron allá? ¿Pero por qué no esto otro? Y siempre, y ahí habría sido más doloroso todavía porque habría sentido de que, pucha, que lata no haber tenido esa persona antes, que lata no haber tenido un poco más de dinero, que lata de no haber tenido un poco más de tiempo, que lata que hubiera estado yo tan solo en todo esto. Yo tuve la suerte de ser una persona que he sido muy de libros y muy de información. Busco mucha información, he aprendido muchas cosas sobre el cáncer, sobre el tema de los ejercicios. Soy deportista, voy al gimnasio todos los días, estoy constantemente viendo qué ejercicios son los más idóneos. Y con mi madre, que fue la que yo cuidé, yo la tenía en un régimen de ejercicio, yo la estaba preparando a ella porque yo sé que el tema de los accidentes son muy complejos. Cuando hay un accidente con un auto mayor, ahí comienza siempre una decadencia o comienza la historia ya. eh, entonces yo la empecé a preparar en temas de ejercicio, en temas de prepararla, por ejemplo, para lo que es salir a dar una vuelta a la calle. Ujú. Todo tipo de ejercicios que ayuden a que esa persona no sea mejor su caminar es muy idóneo para que no, para bajar ese riesgo de que tenga una caída. Ujú. Entonces, yo logré darme cuenta de que a pesar de haber tenido alta capacidad de información, alta capacidad de buscar,
haber encontrado la famosa inteligencia artificial que yo le saqué mucho partido para poder investigar por qué pasa esto. Siempre yo buscaba, siempre trataba de estar un paso adelante a las cosas que vinieran que estar un paso atrás como reactivo. Ujú, Porque ahí era como, pucha, hubo un tiempo precioso que se perdió, pucha, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué no me dijeron esto? Siempre me encontré con que había poca información, los médicos te dicen lo justo y necesario, y en el minuto que tú vas a hacer más preguntas, claro, te responden, pero entre el tiempo, entre sentir de que ya está el tiempo listo y tienes que irte, o que estás como con algunas emociones por lo que te ha respondido él, se te ujú, olvidan muchas cosas que decir. Entonces, siempre la información no era completa, siempre faltaba información, eh, siempre había una segunda alternativa, siempre había una tercera alternativa a lo que los médicos decían que podía haber sido mejor, pero no se sabía eso, pues no había cómo saberlo. Entonces, yo con mi madre, por suerte, pude investigar mucho, pude ir, entre comillas, un paso más adelante, pero el hecho de ser su cuidador también me quitaba el foco, me quitaba mucho el foco en el día a día. Entonces, perdía tiempo en cosas, perdía la concentración de seguir buscando información y eso me jugó en contra, porque claro, la familia está, pero no está. O sea, realmente al final pasaba una semana en que yo estaba solo con todo el tema ujú. y, y eso me quitaba mucho tiempo. Entonces, claro, cuando no se tiene ese tiempo o pasan cosas extrañas o pasan cosas que tú ves que está progresando la enfermedad, que está todo como empezando a acelerarse, tú tienes menos tiempo y concentración para estar como en la búsqueda, estar listo con las preguntas correctas para hacerle al doctor. A veces los doctores quieren algo, quieren jugársela con tu ser querido en algo, pero resulta que ese jugársela puede que haya acelerado lo que viene. Y no era quizás tan buena idea haberlo hecho, pero y por falta de información no se pudo haber tenido otro comentario de otro doctor similar que tuviera dicho, sabes que sí, está bien, pero puede pasar esto, puede haber más riesgo acá, puede que eh, no sea para mejor, o puede que solucionemos una cosa pero se empeore otra que no se sabía. Entonces, esa falta de información, de poder tener más personas donde poder ir y que te orienten, y para esa toma de decisiones tan importante, es complicado. Sí. O sea, finalmente lo que puedo escuchar o lo que podemos escuchar de tu testimonio es que eras una persona muy busquilla, ¿no? Como de Ujú. buscar mucha información, pero también lo que pasa en en esta era de la información es que hay demasiada información que muchas veces produce desinformación. Es algo muy dicotómico, pero o que uno siempre está pensando en que entre más es mejor o muchas veces uno siempre va a quedar en la duda, me imagino yo, que entre si podría haber buscado más. O sea, finalmente estabas en un estadio donde había muchas preguntas y que tú también tenías que dividirte en estas dos facetas, ¿no? Entre lo que tú dices de hacer el de investigador de la enfermedad o de los mejores beneficios para hacer pasar a tu madre un mejor pasar. Y por otro lado estaba como de la practicidad del ejercer como cuidador que también no te deja mucho tiempo para lo otro, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer con respecto a esta dualidad que tú me comentas entre buscar información para poder hacerlo mejor y por otro lado, como hacer de la tarea del cuidador diaria, ¿cuáles son los principales desgastes emocionales que tiene un cuidador? Porque hay muchos estudios y hay mucha información al respecto que dice que los cuidadores, como pasan tanto tiempo en un trabajo que desgasta mucho en todas las aristas de su vida, sobre todo cuando están cuidando a adultos mayores que son totalmente dependientes, existe un desgaste en la persona súper importante, no solamente físico, sino también emocional. Entonces quería preguntarte a ti, ¿cómo fue ese llevar? ¿Qué es lo que tú piensas que te pasó en ese periodo? Eh, eso. Mira, el desgaste es evidente. Ujú, En algún minuto yo me empecé como a cansar. Empecé como quizá a ponerme más irritable también. Empecé a tener problemas para dormir. Empecé a tener jaqueca.
mi mamá empezó a notar eso y cuando yo la acostaba me decía, hijo, por favor, ten paciencia. Yo le decía, sí, tranquila, súper bien, voy a tener mucha paciencia por ti, pero bueno. Mira, lamentablemente yo me di cuenta que si yo no hubiera tenido más capacidad de poder entender su enfermedad, que fueron dos cánceres, me di cuenta también, aprendí a conocerla, y me di cuenta que ella era muy valiente. Tuve la suerte de que ella nunca tuvo dolor, en ningún caso. Entonces también me quitaba un poco, me quitaba ese sufrimiento diario, quizás de ver a tu ser querido y que está teniendo dolor, y que quizás tampoco tienes todos los medicamentos idóneos, o se te están por acabar los medicamentos y empiezas a sufrir tú, porque ella quizás a veces no es tan consciente, ella estaba súper bien conscientemente, pero quizás ellos no son tan conscientes del día a día y de los detalles, pero tú como cuidador tienes que velar porque tienes que tener la comida, tienes que tener los alimentos, tienes que hacer las papillas, tienes que tener los medicamentos al día, no se te pueden acabar. Tú ves como a veces tu ser querido quizás tampoco te está apoyando, no te está ayudando en pequeños detalles. Entonces, empiezas tú a tener una sensación de impotencia, de estar solo, de que necesitas apoyo, de que necesitas que también venga alguien a darte como una nueva idea de que hagamos esto, o porque ella nos te está apoyando en esto otro, que te... yo a veces, por ejemplo, necesitaba que viniera a bañar a mi madre, o sea, yo no la podía bañar yo porque era algo que me complicaba un poco, entonces esa también yo sentía de que ella, claro, por ella hubiera sido rico que ella se hubiera podido bañar como se bañaba antes, cada 2 días, por ejemplo. Entonces, también sabía, sentía en el fondo de que ella se le acercaba el momento por todas las carencias que iba teniendo cada vez. Ujú. Y que, por ejemplo, solo el hecho de que se la bañaran era cada una semana, era como, pucha, ella se lavaba, ya, ok, pero mira, cuando yo te hablo yo tuve esa suerte de poder ser busquilla, de poder entender de conceptos médicos, pero otras personas que no tengan eso, es extremadamente más impotente todo. Es más difícil todo porque también sienten que tienen menos herramientas son casi como una especie de robot que les dicen, ya tienes que hacer esta comida y dársela, ya tienes que darle estos medicamentos a tal hora, dárselo, tienes que levantarla y llevarla para allá, hazlo. Tienes que hacer esto, ya hazlo, que hagas unos ejercicios, ya que haga ejercicios, casi como un robot. Y sentirse como un robot, yo creo que es terrible, porque tú no sientes que estás aportando o estás como haciendo algo para prevenir o para estar más preparado tú psicológicamente a lo que pueda venir. O Sí, sea, sí. mi madre, por ejemplo, tenía fatiga y resulta que todos los doctores decían, ya, pero es que es parte del cáncer, es súper normal, hay que, pucha, no sé, hay que tratar de animarla, pero resulta que habían X tratamientos de medicamentos para la fatiga, que nunca me los mencionaron como para intentar ver si ella mejoraba, porque a veces se desesperaba de estar siempre con tanto sueño, tan decaída, quería a veces estar un poco más despierta, ver una película. El tema de la nutrición también fue un tema terrible, o sea, había medicamentos que ayudaban a que pudieras tener apetito. Ella ya no tenía apetito y había medicamentos que se podían usar para que mejorara su apetito, mejorar el que todas las semanas iba bajando 1 kilo de peso. Entonces, el no haberlo sabido antes era fuerte, porque solamente la nutricionista te dice, ya tienes que tratar de darle 5 veces al día alimentos, pequeñas porciones, más nutritivos, tienes que darle Ensure. Eh, entonces, después que ella falleció fue duro saber de que sí existía manera de poder mejorar su fatiga, mejorar su alimentación. Claro. eh, entonces, eso es la falta de información, es la falta de todo, que a veces cuando los cuidadores estamos súper solos en ese sentido, no podemos ser capaces de tanto, o sea, entretener el cuerpo. Yo voy o sea, voy al gimnasio todos los días, entretener el físico suficiente para poder levantarla, llevarla hacer las comidas, hacer cosas que a veces el cuidador puede ser un hombre y no se maneja en la alimentación, en las dietas, así como una mujer que está más acostumbrada. Entonces es más complejo. El tema de hacerle curaciones, o sea, de tener que traer una enfermera diariamente, eran 35.000 pesos para hacerle una curación, porque eran curaciones especiales, como por arrastre, eran bien complejas. Se necesitaba muchos insumos médicos también. Era imposible. Entonces, lo más obvio para mí era, por favor, enséñame, yo lo aprendo y yo lo sigo haciendo yo. O sea, Sí. Mira, o la otra.
opción era llevar al consultorio a cada rato y eso también era un temazo, o sea, no era... Entonces, o tienes que hacerte tú experto en muchas cosas. Sí. Entonces, realmente es un trabajo que pocas personas pueden salir airosas y sin grandes problemas de eso y después tienen que seguir viviendo con todo su pasado nomás, pues, o sea, Bueno, Víctor, agradezco el testimonio. Sabemos que es algo que duele todavía. Creo que cualquier persona que se ve enfrentada a esta situación, sobre todo siendo familiar, es frustrante. Lo que puedo ver en ti y también por experiencia personal, quizás más alejada, mi abuela también es un adulto mayor dependiente, ¿ya? Y en su momento ujú, también tuvo una caída. Y muchas veces uno se da cuenta que, como tú dices, tú eres hombre, yo soy mujer, por cosas lógicas y de naturaleza tengo menos fuerza. Y tú también ves como que te ves inhabilitado de poder levantar a una persona entre dos mujeres, por ejemplo, que en su momento tuvimos que levantar a mi abuela y no podíamos, porque esta persona realmente no tiene fuerza. sí, Entonces, como levantar a pasa, alguien con peso sí, como que no inerte. Entonces, es súper complicado en estas sí, cosas tan pequeñas, como tú dices, las curaciones, la alimentación, y no solamente como el conocimiento o la información que uno pueda adquirir como cuidador informal, como familiar, para poder mejorar la calidad de vida de tu propio familiar, sino también como las herramientas que te puedan dar a ti como cuidador. Es decir, los cuidadores se ven en un momento de su vida con, hablo de los cuidadores informales familiares, me refiero, que tienen una rutina en particular. Por ejemplo, tú ibas al gimnasio, me imagino que en su momento no podías ir todos los días, no sé. Uno se ve reduciendo su rutina debido a esta otra rutina nueva que se añade a tu vida. Entonces, creo que es sumamente importante como formarse en cierta medida en ese momento cuando uno se enfrenta a este cambio para el bienestar del adulto mayor, pero también como para el bienestar de uno como cuidador. Es decir, cómo lo enfrento de mejor manera. Yo, por ejemplo, tú decías que estabas irritado en su momento, que de repente tenías jaqueca, claro, porque era demasiado para ti, había cambiado tu día a día de no sé si de un momento a otro, porque obviamente esos procesos en cada persona van cambiando, pero la importancia, ¿no? de poder adquirir nuevas herramientas que uno en su momento jamás pensó que las podía tener. O sea, hablo también y comparto tu experiencia en ese sentido que si a mí me pasase, también estaría un poco frustrada porque ninguno de los dos venimos del ámbito de la salud o ujú, propiamente tal sí, médico. Entonces uno se ve así como que nunca he visto esto, o sea, como que no sé cómo hacerlo, me siento nula. Entonces, la importancia de adquirir las herramientas de una manera, no sé si temprana, pero creo que es importante para cada cuidador. Creo que tu testimonio está dando cuenta de aquello, como la importancia de poder enfrentar y darle un mejor bienestar, un mejor pasar a esta persona que uno está cuidando, porque uno se siente frustrado, ¿no? Como que quiero hacerlo, pero no sé cómo. No sé si compartes lo que acabo de decir, no sé si te viste también así sí, o ¿no? puedo reflejar lo que me acabas de comentar. No, por supuesto, o sea, por ejemplo, dentro del progreso de la enfermedad de mi mamá, el tema de la pérdida de independencia, cada vez ella iba perdiendo más independencia, entonces eso a ella la frustraba mucho, ella eso la hacía sentir de que ya se estaba acercando el momento. En algún minuto ella también tuvo una hipotensión ortostática con relajación de esfínter y también ella tuvo una caída y se desmayó y entre yo y mi hija no éramos capaces de levantarla, o sea, porque es como una especie de cosa como muy delgada o muy blandita que queda con un... Que no hay como, y aparte que uno trata de tomarla como con cuidado también, o sea, y Ujú. entre esa mezcla de tomarla con cuidado y hacer todas las fuerzas posibles y que ella es cero, no se puede tomar, o sea, es casi... Sí. eh, Y muchas veces es escapa natural, importante... ¿Cómo? que muchas veces escapa de la Bueno, lógica, porque uno dice, ah, entre dos personas, una persona que quizás se cayó de una misma edad, ah, uno la puede levantar, pero uno se ve en esa situación y realmente no se puede, es como que, y uno no sabe si lo está haciendo bien, si, no sé, como que exactamente, sí. constantemente una pregunta. Mira, sí, entonces...
Lo que, por ejemplo, yo sé que el tema psicológico es súper importante, pero como nosotros como cuidadores por lo general somos más jóvenes, por lo general tenemos un poco más de energía, entonces podemos esperar un trabajo psicológico, pero ese paciente, esa persona mayor, esa persona que queremos, esa necesita ese trabajo psicológico, porque es ella la que está viviendo el día a día, ella es la que está sintiendo dolor, ella es la que está viendo cómo ella ya no puede comer normal como antes, cómo ya no puede tomar agua como normal como antes, cómo no puede ir al baño normal, cómo no se puede lavar como siempre. Ella es la que va sufriendo día a día, dos o tres o cuatro veces más que el cuidador en ese sentido. Entonces, se requiere, yo siempre sentí de que requería un psicólogo, pero no un hombre, sino que una mujer, una psicóloga mujer especializada en adulto mayor de unos 60 años que tuviera ya ciertas cosas, cierta sensibilidad. Mi mamá, porque no tomaba agua, de repente empezó con cistitis, por ejemplo, súper recurrente. Entonces, una psicóloga los puede ayudar a enfrentar ese día a día, los puede ayudar a entender lo que pueda venir, a estar más preparado, a poder hacerlos también entender de que todos sus pensamientos como personas mayores que empiezan a veces a recordar muchas carencias de infancia, que le empieza a tocar en el día a día. Por ejemplo, mi mamá me decía, por favor, hazme cariño en los brazos. Yo le decía, sí, mamá, yo te doy cariño de mil maneras, ¿cachai? Pero a veces me cuesta hacer lo que tú me estás pidiendo que es tan específico porque, no sé, no, me cuesta. Y era porque ella recordaba su infancia, recordaba cómo fue criada y recordaba que eso le faltaba en su vida. Entonces, necesitan un apoyo en ese sentido, porque a veces hasta con ese trabajo psicológico puede hasta que le ralentice su enfermedad, el progreso de la enfermedad, y hasta pueden haber situaciones en que pueden curarse, Sí, pero muchas. lamentablemente no hay acceso a psicólogos, ni siquiera a nosotros que estamos más jóvenes, que sea que nos den 4 sesiones, que te dicen en qué lo puedo ayudar, y tú piensas, a ver qué le digo, porque son 4 sesiones, o sea, ¿en qué me puede ayudar en 4 sesiones? O sea, es como que en 2 sesiones termino de contarle todo mi tema y en las otras dos me va a ayudar, entonces, cero posibilidades. Claro. O sea, finalmente la importancia de la forma, no sé si decir la palabra formación, pero instruirse en ciertas aristas, por decirlo, nutrición, no sé, Eh, cuidado de la herida, etcétera, como que crees tú, en tu opinión, que es mucho más valioso que quizás ir a sesiones porque te implica a ti como cuidador, según tu experiencia, como tener que movilizar al paciente o al adulto mayor, llevarlo, etcétera. Como que lo que tú me estás comentando que es que prefieres una formación o tener ese conocimiento o aprender de estas ciertas técnicas para poder abordar mejor cómo es este cuidado, ¿no? o sea, es lo que no nos queda otra en realidad. Es como las primeras cosas que empiezan a pasar cuando empiezas a entrar en el tema del cuidador, es tienes que empezar a interiorizarte de pequeños detalles para poder hacerlo lo mejor posible, para que valga más la pena. Una, porque estás siempre muy solo, entonces, pero en el camino el ideal es ir complementándolo con un trabajo psicológico, que ideal es que fuera a domicilio el trabajo psicológico porque muchas veces hay disponibilidad de un nutricionista que te vaya a ver, hay disponibilidad de un fonoaudiólogo que te vaya a ver, hay disponibilidad de un kinesiólogo que te vaya a ver, pero un psicólogo es mucho menos, o sea, en el centro comunitario o en el consultorio, claro, tienen psicólogo, pero es por Zoom, pero es como, no es algo especializado en el tema realmente de lo que uno quiere que logre, que esa persona, que tu ser querido esté más tranquilo, esté como un poquito más preparado a lo que venga, que esté como más contento en lo que pueda. Por darte un ejemplo, cuando ella comenzó con su radioterapia, me hicieron firmar un documento que decía que nosotros no hacíamos, ellos no eran responsables de efectos secundarios y situaciones que podían pasar, pero resulta que nunca te entregan un protocolo que diga qué es lo que puede venir con la radioterapia, qué le puede pasar en el día a día. Por ejemplo, ella comenzó a tener cambios en el lugar donde estaba, donde se le hacía la radioterapia, después que se terminó, empezaron a haber cambios de color de la piel. Yo pensaba que era efecto de las quemaduras que genera la radioterapia. Y al final no era eso, pues era porque se estaba generando una infección generalizada en esa zona y estaba cambiando el color y se formó después un absceso.
Entonces, claro, yo si hubiera sabido antes, podría haber hecho antes mucho más. Un trabajo, un antibiótico antes era más beneficioso. Entonces son detallitos, ¿cachai? Por ejemplo, empezó a tener inflamación de los labios. Se le formaron como pequeñas heridas en los labios por dentro por la radioterapia. Y en el protocolo nunca salía de que si usted observa esto en su ser querido, tiene que usar este producto durante X tiempo. O sea, cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba, hablamos con el radiólogo, nos decía, tienes que agregarle azul de metilo adentro, ¿y cuánto hay que agregarle? Todo lo que puedas. Y resultó que a los 3 días empezó con náuseas porque el azul de metilo te genera náuseas y no nos dicen. Y tuvimos que quitárselo de una. Entonces, tampoco era como ver el chavo por todos lados, como él decía, era como justo en los puntos y nada más. Entonces, son miles de detalles que empiezan a pasar como forma reactiva después de cuando podría haber un simple protocolo que te puede ir apoyando en más detalles. Entonces, toda esa información yo la empezar cuentas por el camino o después de, cuando ya no siempre sirve tanto como antes. O sea, hay muchas cosas, realmente hay muchas cosas que faltan y que tienen que mejorarse. Sí. Bueno, Víctor, te quiero agradecer personalmente en Ujú, nombre de Elders, tu testimonio es sumamente ujú, importante. Generalmente este momento en el que uno se transforma en cuidador de un familiar es algo que uno no lo espera, quizás no lo desea tampoco. Quiero agradecer tu testimonio, sé que todavía te duele, lo hemos visto en tus ujú. palabras. Quiero desearte lo mejor, em, que te vaya súper bien en todo lo que estés ahora en este momento de tu vida. Y de verdad quiero agradecerte que hayas podido abrir tu corazón con nosotros para poder mostrar tu faceta como cuidador de tu madre. Sabemos que quisiste dar lo mejor, se nota que quisiste dar lo mejor a pesar de que quizás los resultados no son lo que uno espera, pero a veces uno no espera muchas cosas y a veces no tiene todo en sus manos. Entonces, Sí. eh, entiendo esa frustración que quizás con el tiempo se pueda aminorar. Yo no soy tampoco psicóloga, pero sé que puedes aminorar eso y que quizás las preguntas en algún momento dejen de rondar tanto tu cabeza y que puedas estar más tranquilo también, aunque también se te nota tranquilo, pero agradezco tu testimonio, es sumamente importante, sé que las personas que nos van a estar escuchando también lo van a agradecer. Así que eso, muchas gracias, Víctor. Mira, gracias, gracias por haberme entrevistado, porque yo creo que lo peor que puede pasar en este mundo es que uno se quede con la información y no se comparta, que es la que puede ayudar a muchos más, porque la idea es que no se repita a más gente que pueda vivir lo mismo. O sea, yo lo único que te puedo decir y el único consejo que le puedo dar al mundo es que busquen información con respecto qué preguntas hacerles a los doctores. Yo lo investigué y encontré de que existían alrededor de 20, 30 preguntas que uno podía hacer en la primera consulta con un doctor con respecto a un tema específico del ser querido. 20 a 30 preguntas se pueden hacer, entonces tienes que ir muy preparado. Por ejemplo, preguntas como, ¿qué es lo que yo puedo esperar de este tratamiento que usted va a hacer? ¿Qué signos, pequeños signos yo puedo ver durante al mes para poder estar seguro de que voy bien encaminado y que no está pasando algo que no estaba pensado? El medicamento que se le va a dar. ¿Existen otras también alternativas? ¿Existen otros tratamientos? ¿Cuáles son las complejidades de esos otros tratamientos? ¿Qué puedo observar en esos en cambios de color? ¿Qué puedo observar en pequeños cambios que me puedan indicar de que no está mejorando el tratamiento? Hay muchas preguntas que ellos no te las responden porque ellos te dicen, ¿y qué puedo esperar? ¿Qué podemos esperar? Yo cuando le pregunté al doctor de mi madre al principio, le dije, doctor, eh, ¿qué puedo esperar a futuro de mi madre? O sea, ¿qué viene? Y el tipo, de la forma más relajada y fría, me dice, bueno, tu mamá va a morir ahogada. Entonces uno queda pero vuelto loco con cosas así, o sea, tipos que son fríos, que no tienen idea. Nunca fue esa la realidad, porque existen en términos médicos otras maneras para que un ser humano no muera o fallezca de esa manera. Pero el tipo frío, entonces eh, hay que ir con un protocolo de preguntas, hay que ir con otra persona que vaya con un lapicito y vaya escribiendo las respuestas y te vaya ayudando a hacer las preguntas y que lamentablemente tú las exijas porque es tu derecho, es el mínimo derecho de estar informado, bien informado. Eso. Y gracias por este momento. Te lo agradecemos. Te mando un abrazo Ujú. y estamos ahí en contacto. Que estés bien.
Gracias, que estén súper bien.